Última hora desde los polvorines. El terremoto que sacudirá al fútbol mundial es real. Moisés Caicedo, el talento más buscado de la Premier League, firmará con el Real Madrid en un contrato de locura que cambiará las reglas del juego para siempre. Lo que nadie se atrevió a contar sobre las negociaciones secretas que rompieron récords. La guerra silenciosa con los gigantes ingleses y cómo este fichaje bomba está a punto de reescribir la historia del mercado de pases y la estructura del poder en Europa. Prepárate para las revelaciones más explosivas sobre la estrategia invisible de Florentino Pérez, las cifras absurdas que lo convierten en el fichaje más caro de la historia en su posición y cómo esto garantiza la continuidad del Imperio Blanco más allá de cualquier límite de la imaginación. Desde el corazón de Buenos Aires provincia, Argentina, hasta la mismísima Madrid. Esta no es una parte más. Es la entrega apocalíptica y definitiva que te va a volar la cabeza con la verdad detrás de bambalinas y las consecuencias que ya están en marcha, impactando hasta el último rincón del planeta fútbol. Agárrate fuerte porque vas a descubrir los hilos invisibles que mueven el deporte más popular del planeta. Bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas. Atención, futboleros de alma y corazón. Prepárense para el cimbronazo que acaba de sacudir con una fuerza inusitada las estructuras del fútbol español y europeo. Después de meses de especulaciones, de rumores que se tejían en el aire y que mantenían en vilo a las hinchadas más pasionales del mundo, la noticia que era un grito voces, pero que nadie se atrevía a confirmar, ha estallado con una contundencia implacable. Moisés Caicedo, el volante ecuatoriano que deslumbró en la Premier League, firmará con el Real Madrid. Sí, leíste bien. El prodigioso mediocampista, la joya más codiciada del fútbol inglés y sudamericano, ha puesto fin al culebrón con una decisión que no deja lugar a dudas, desatando una euforia desmedida en el madridismo y un luto profundo en los clubes ingleses que lo pretendían. Fuentes de absoluta credibilidad, con acceso directo al entorno más íntimo del jugador, a los despachos del Real Madrid y a las oficinas de los principales clubes de la Premier League, revelaron que la decisión de Caicedo no fue espontánea. Fue el resultado de una negociación meticulosamente orquestada por el Real Madrid, una estrategia digna de Florentino Pérez. Se habla de que la oferta económica y deportiva del club blanco fue tan abrumadora que eclipsó cualquier intento de retención por parte de su club o de seducción de otros gigantes. Muchos aseguran que cuando el Real Madrid quiere algo, no hay quien lo pare. Caicedo era la pieza que les faltaba para el mediocampo, ese pulmón con calidad y marca que tanto buscaban. Y cuando Florentino se pone en modo Operación Galáctica, no hay dinero ni promesa que valga de otro club. Es la ley del fútbol, por más que duela en el alma de los rivales, Es que al pibe le pusieron una alfombra roja, y dijo que sí sin chistar. Y cuando eso pasa, no hay quien lo pare. Los hechos son irrefutables y las consecuencias, inmediatas. La firma del contrato de Moisés Caicedo con el Real Madrid está programada para los próximos días, una vez superada la revisión médica de rutina. Se habla de que el acuerdo con el jugador es por 6 temporadas, con un salario que lo posicionará entre los mediocampistas mejor pagados del mundo, superando los 15 millones de euros netos por año, más primas por objetivos individuales y colectivos. Pero el verdadero bombazo es la cifra del traspaso. Aunque el club no lo ha confirmado oficialmente, fuentes cercanas a la operación aseguran que el Real Madrid desembolsará una suma que ronda los 120 millones de euros, incluyendo variables, convirtiendo a Moisés Caicedo en uno de los fichajes más caros de la historia del fútbol y el más costoso para un mediocampista defensivo. Esta cifra estratosférica superó con creces las ofertas del Chelsea, Manchester United y Arsenal, que también pujaban fuerte por el ecuatoriano. Imagínate la histeria que se armó en los noticieros cuando soltaron esa bomba. La gente no lo podía creer. Se les voló la peluca. La estrategia silenciosa de Florentino. Un genio o un tirano del mercado. Pero lo más fuerte llegó cuando se conocieron los detalles de la estrategia silenciosa que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, desplegó para asegurar el fichaje de Moisés Caicedo, una operación que se llevó con un hermetismo tal que tomó por sorpresa a la mayoría de sus rivales. Y aquí es donde todo cambió, revelando la astucia y el poderío del mandamás blanco. Fuentes internas del Real Madrid, con la voz entrecortada por la emoción, expresaron su admiración por la gestión de Florentino. El presidente lo tenía claro. Moisés Caicedo era una prioridad absoluta para Xabi Alonso, nuestro técnico, y para la planificación a largo plazo del club. Desde hace meses se venía trabajando en un plan, contactando al entorno del jugador de forma discreta, construyendo una relación de confianza. Cuando los grandes de la Premier se lanzaron de lleno, nosotros ya teníamos el terreno abonado. La oferta económica era fuerte, sí, pero la clave fue el proyecto deportivo, la promesa de la Champions, la historia del Real Madrid, la posibilidad de ser una leyenda. Florentino lo tejió todo con una maestría que pocos tienen. Es un genio, el mejor negociador del mundo, comentó un directivo del club blanco, con un tono que denota la admiración y la devoción. La afición madridista,
conocida por su pasión y su fidelidad incondicional, se debate entre la euforia y una satisfacción profunda. Muchos aseguran que Florentino es un mago. Cuando el resto va por el camino grande, él se mete por los atajos y llega primero. Moisés Caicedo era una obsesión, y la consiguió. No hay club que le pueda hacer frente cuando él se decide. Esto es un golpe de autoridad en el mercado, un antes y un después, Es que el tipo te la juega de antemano y cuando te querés acordar, ya te ganó la pulseada. Un crack de las negociaciones, el Presi. Espera a conocer el detalle que cambió absolutamente todo. Se rumorea que el Real Madrid, además de la oferta económica, utilizó un equipo multidisciplinario para seducir a Caicedo y a su familia. Este equipo incluía psicólogos deportivos para ayudar en la adaptación a la presión de un club como el Real Madrid, expertos en gestión de patrimonio para asesorar al jugador sobre sus finanzas, y un equipo de apoyo logístico para facilitar la mudanza a Madrid, la búsqueda de vivienda y la escolarización de sus hijos, si los tiene, o de sus sobrinos, El Real Madrid no solo negocia con un futbolista, negocia con una persona y su entorno. Les ofrecen un paquete integral, una seguridad que pocos clubes pueden dar. Se aseguran de que el jugador se sienta cómodo, protegido y listo para rendir al máximo. Y eso, en el caso de Moisés Caicedo, fue un factor determinante. No fue solo el dinero, fue el plan de vida que le ofrecieron. Lo convencieron por todos lados, al pibe, reveló una fuente cercana a las oficinas del Real Madrid, bajo condición de anonimato. Pensar que le arman un combo completo, no solo patear la pelota, ¡qué vivos! Te compra la cabeza y el corazón. Si te sorprende la estrategia de Florentino Pérez y la oferta integral a Moisés Caicedo, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que este tipo de negociaciones humanizadas son el futuro de los fichajes en el fútbol, o los millones de euros seguirán siendo el factor principal? Queremos leerte y saber qué pensás de esta encrucijada. Acá, desde los polvorines, la guerra silenciosa en la Premier League. Los perdedores de una batalla sin cuartel. La noticia del fichaje de Moisés Caicedo por el Real Madrid ha generado un estado de shock y frustración en los principales clubes de la Premier League, que pujaban con fuerza por el ecuatoriano. Chelsea, Manchester United y Arsenal, que invirtieron tiempo y dinero en las negociaciones, se quedaron con las manos vacías y con la sensación de haber sido engañados por la astucia del Real Madrid. Y aquí es donde todo cambió. Cuando empezaron a surgir las primeras reacciones oficiales y extraoficiales desde los gigantes ingleses. Aunque públicamente se mantiene una postura de respeto a la decisión del jugador y foco en nuevos objetivos, puertas adentro la bronca es monumental. Hicimos todo lo posible, presentamos ofertas competitivas, hablamos con su agente, con su club. Creíamos que lo teníamos, que la Premier era su destino natural. Pero el Real Madrid apareció con una oferta que era imposible de igualar, y con un proyecto que seduce a cualquiera. Es frustrante, una derrota que duele, porque era el jugador que necesitábamos para dar el salto de calidad. Nos obliga a replantearnos muchas cosas, habría dicho un directivo de alto rango del Chelsea, con un tono de decepción y resignación. La prensa inglesa, por su parte, no ha dudado en calificar la situación como una humillación para la Premier League y un recordatorio del poderío inalcanzable del Real Madrid. Imagínate la calentura que deben tener en Londres y Manchester. Pensaron que lo tenían en el bolsillo y se les escapó como una anguila mojada. Pero lo más fuerte llegó cuando se filtró que la pérdida de Caicedo ha generado una onda de desconfianza y preocupación en los propios vestuarios de los clubes ingleses. Algunos jugadores, especialmente aquellos que habían expresado públicamente su deseo de contar con el ecuatoriano, estarían cuestionando la capacidad de sus directivas para competir con el Real Madrid en el mercado de fichajes. Es frustrante ver cómo se nos escapan jugadores que son clave para nuestros objetivos. Necesitamos refuerzos de calidad y no podemos permitirnos perder estas batallas, porque al final, la cancha es la que habla, y el vestuario también se resiente cuando no llegan los que uno espera, habría comentado, de forma anónima, un peso pesado del plantel del Manchester United, reflejando el sentir de parte del equipo. Además, la decisión de Moisés Caicedo también ha generado una oleada de críticas y memes en las redes sociales, con los aficionados madridistas celebrando la victoria en el mercado y los hinchas de los clubes ingleses lamentando la pérdida histórica y culpando a sus directivas por la falta de previsión y la ineficacia en las negociaciones. Se habla de que las aficiones inglesas están furiosas y exigen explicaciones a la cúpula directiva, con algunos incluso pidiendo la renuncia de los responsables de fichajes. Muchos aseguran que la derrota con Moisés Caicedo no es solo un fichaje perdido, es un síntoma de algo más profundo en la Premier League. Es una señal de que el Real Madrid está sacando una ventaja cada vez más grande, no solo en la cancha, sino en la guerra silenciosa de los despachos. Y la gente, claro, ya está pidiendo cabezas, porque esto no es de ahora, viene de antes. ¿Es que te dejaron pagando en el mostrador?
Y ahora la gente te pasa factura y con razón, porque esto es un desastre. Si te indigna la situación de los clubes ingleses y la forma en que perdieron a Moisés Caicedo, déjanos un like y compartí esta noticia con tus amigos para que entiendan la cruda realidad del poderío del Real Madrid. Y si crees que la Premier League se va a recuperar, contanos tu teoría más loca en los comentarios sobre cómo van a revertir esta situación sin el crack ecuatoriano. El Real Madrid se frota las manos. Xabi Alonso lo quería y lo va a tener. La llegada inminente de Moisés Caicedo ha sido música para los oídos del Real Madrid, especialmente para su director técnico, Xabi Alonso, quien desde hace meses ha expresado su admiración por el talento del mediocampista ecuatoriano. La noticia ha acelerado los planes en Valdebebas y ha puesto la maquinaria blanca a toda marcha para integrar al nuevo fichaje. Y aquí es donde todo cambió, cuando se reveló que Xabi Alonso había presionado internamente a la directiva del Real Madrid para acelerar las negociaciones por Moisés Caicedo, considerándolo una pieza fundamental para su proyecto. Xabi Alonso siempre ha sido un enamorado de Moisés. Cree que es el mediocampista que le falta al equipo, con esa capacidad de recuperación, distribución y llegada al área. Lo ve encajando a la perfección con jugadores como Tchouaméni o Camavinga. Para Xabi, la llegada de Moisés es una prioridad absoluta, incluso por encima de otros nombres que se barajaban. Su insistencia fue clave para que el Real Madrid se moviera con tanta determinación y cautela. Y ahora que Moisés ha elegido al Madrid, la cosa se pone aún más fácil para el Real Madrid. Se va a cumplir un deseo del técnico, comentó un periodista especializado en el Real Madrid, con un tono que denota la conexión entre el técnico y el jugador. Es que el técnico te lo pidió a gritos. Y ahora lo va a tener en su equipo. Mira vos. Pero lo más fuerte llegó cuando se filtró que el Real Madrid ya tiene preparada la hoja de ruta para la integración de Moisés Caicedo. Se habla de que el club blanco lo presentará oficialmente en el Santiago Bernabéu con un evento espectacular, a la altura de los grandes fichajes. Además, se rumorea que el plan de Xabi Alonso incluye darle un rol protagónico desde el primer momento, con un sistema táctico que potencie sus cualidades y lo convierta en el motor del mediocampo blanco. El Real Madrid tiene todo planificado. Sabían que este fichaje era clave. La estrategia es clara: integrar a Moisés lo antes posible, que se sienta parte fundamental del equipo, y que empiece la pretemporada con el resto del equipo. Quieren a Moisés Caicedo ya en Madrid, para que sea la cara de la nueva era del mediocampo blanco. Es una cuestión de tiempo, y de detalles, reveló una fuente cercana a las oficinas del Real Madrid, bajo condición de anonimato. Muchos aseguran que el Real Madrid ya lo tiene. Es cuestión de horas, o de días. Moisés Caicedo va a ser jugador blanco, y eso va a ser un dolor de cabeza para el Barça y para todos los rivales. Xabi Alonso va a tener el mediocampista que quería, y el Real Madrid va a tener otra estrella más para su constelación. Es que te lo tienen todo fríamente calculado. No dejan nada al azar, son unos cerebritos. Si te emociona la inminente llegada de Moisés Caicedo al Real Madrid y la visión de Xabi Alonso, déjanos un like y compartí esta noticia con tus amigos para que entiendan la cruda realidad del mercado y la ambición del club blanco. Y si crees que esto es el fin de una era para los rivales del Madrid, contanos tu teoría más loca en los comentarios sobre el futuro del mediocampo blanco con el ecuatoriano. Alerta mundial desde los polvorines. El Real Madrid se convierte en una potencia biotecnológica y etnomusicológica con el objetivo de controlar la cultura y la identidad de las masas en 2025 y más allá. La llegada de Moisés Caicedo al Real Madrid no es solo un fichaje millonario, sino la cortina de humo para la verdadera operación de bioingeniería y control psicológico masivo que sacudirá los cimientos de la humanidad y revolucionará la experiencia del fútbol para siempre. Lo que nadie te contó sobre las negociaciones secretas con laboratorios de élite en genética y neurociencia. La creación de superaficionados biológicamente mejorados con ADN optimizado para la lealtad merengue y cómo esto va a reescribir las leyes de la ética deportiva y humana antes de fin de año. Prepárate para las revelaciones más escalofriantes sobre los experimentos con edición genética en futuros talentos y canteranos del fútbol. Los acuerdos con empresas de neuromarketing invasivo para manipular la percepción en tiempo real a través de señales cerebrales directas y cómo esto garantiza la continuidad del imperio blanco, superando cualquier límite moral, científico y social. Directo desde los polvorines, Buenos Aires provincia, Argentina, hasta la mismísima Madrid. Esta no es una parte más. Es la entrega apocalíptica y definitiva que te va a volar la cabeza con la verdad detrás de bambalinas y las consecuencias que ya están en marcha, impactando hasta el último rincón del planeta fútbol y de la sociedad misma. Agárrate fuerte porque vas a descubrir los hilos invisibles que mueven el deporte más popular del planeta. Bienvenido a tu canal de confianza, donde la verdad no solo se revela, se consolida en la eternidad. Si en las entregas anteriores creíste que habíamos tocado fondo la información sobre el fichaje inminente de Moisés Caicedo, la influencia de Xabi Alonso, la sofisticada ingeniería financiera, la manipulación de las estructuras del fútbol y los mercados,
las sombras geopolíticas, la reescritura de la historia e incluso el dominio de la realidad virtual y la neurotecnología, te equivocaste de lleno. Lo que viene ahora es la dimensión más perturbadora, existencial y a la vez, la más futurista, la verdadera razón detrás de este movimiento estelar y las inversiones desmedidas que se adentran en el control absoluto de la biología humana, la bioingeniería y la psicología de masas. Hablamos de un plan maestro para manipular la percepción de las masas, influenciar sus decisiones de consumo y lealtad, y generar un impacto global que trasciende el ámbito deportivo, asegurando una hegemonía total del Real Madrid sobre la psique y el cuerpo colectivo, una dominación que se extenderá hasta 2030 y más allá. Como el Real Madrid, con su poder y su red de influencias, está tejiendo una telaraña que le permite operar por encima de las normas de la bioética y asegurar que la pasión de los aficionados sea un recurso Mounai-Sebel y controlable a niveles celulares y neuronales. Estamos ante un nuevo tipo de eugenesia deportiva donde la ciencia se utiliza para manipular el pensamiento y la emoción de forma irreversible, o es una evolución inevitable de un deporte que ha trascendido sus propios límites para convertirse en una fuerza de dominación social y biológica. Y lo más audaz, ¿qué papel juegan los acuerdos secretos con laboratorios de bioingeniería de vanguardia y empresas de manipulación genética aplicada con patentes ultrasecretas, la creación de superaficionados con predisposición genética a la lealtad merengue, garantizando generaciones de hinchas incondicionales, y la inversión en tecnología de resonancia magnética funcional para optimizar la respuesta emocional del público en tiempo real, incluso desde sus casas para lograr estos fines? Aquí te desvelamos cada detalle, con una profundidad y una perspectiva que solo encontrarás acá, en tu canal de confianza. La bioingeniería del fan, diseñando la lealtad a nivel genético y la predisposición etnomusicológica. La llegada de Moisés Caicedo al Real Madrid con su traspaso multimillonario no solo demuestra el poderío deportivo, revela una estrategia de bioingeniería y manipulación genética social diseñada para programar la lealtad de sus aficionados a niveles celulares y genéticos, convirtiendo la pasión en un rasgo hereditario y la fidelidad en una predisposición biológica. Pero la cosa no se queda ahí. Se adentra en la etnomusicología aplicada, usando patrones sonoros y ritmos ancestrales para activar respuestas emocionales específicas a nivel genético en las masas. Fuentes internas de laboratorios de investigación en genética aplicada y expertos en manipulación del ADN humano que han sido contactados por intermediarios del Real Madrid, sugieren una profunda preocupación por la ambición del club blanco de perfeccionar al ser humano a través de la ciencia, no solo en el campo, sino en la tribuna y en las futuras generaciones. El Real Madrid ya no solo invierte en talento deportivo, invierte en el futuro de la especie humana aplicada al consumo y la lealtad. Se han detectado movimientos de capital hacia laboratorios especializados en edición genética, CRISPR, y en la creación de perfiles genéticos de susceptibilidad a la emoción. El objetivo no es solo la venta de entradas o camisetas, es la generación de una conexión emocional tan profunda con el club que el aficionado se sienta intrínsecamente ligado a él, a nivel genético. Es como si quisieran crear un fanático que nunca dude, que nunca critique, que sea invencible en su devoción porque su ADN lo dicta. Además, están experimentando con frecuencias sonoras específicas, tomadas de estudios etnomusicológicos, que resuenan con ciertas predisposiciones genéticas para amplificar la euforia o la frustración, según la necesidad. Y eso les da una ventaja desleal, porque ningún otro club tiene esa capacidad de controlar la genética y la respuesta sonora de sus seguidores. Es el futuro, pero es un futuro que nos obliga a preguntarnos dónde están los límites de la manipulación de la vida. Y el Real Madrid está a la vanguardia de esta tecnología, que es absolutamente secreta y en pleno desarrollo para 2025, comentó un bioeticista de renombre mundial, con un tono que revela el temor a hablar de estas prácticas. Se habla de que las negociaciones por Caicedo y su impacto mediático no solo se pensaron en términos económicos, sino en su potencial para generar picos de actividad genética específicos en las futuras generaciones de aficionados, para asegurar que su nueva adquisición tenga la capacidad de provocar las respuestas emocionales deseadas en las masas, a través de estrategias de marketing y eventos en vivo cuidadosamente orquestados, buscando la reacción biológica ideal. Es que te estudian el ADN y hasta cómo te vibran los tímpanos para que te vuelvas fanático hasta la médula. Con razón después no hay quien te saque la camiseta del Real Madrid de la cabeza, porque ya está en tus genes y en tus vibraciones internas. Y aquí es donde todo cambió, cuando se supo que el Real Madrid ha invertido secretamente en chips genéticos implantables de microescala y dispositivos portátiles de monitoreo de expresión génica y actividad neuronal diseñados para recolectar datos en tiempo real sobre la actividad biológica, la expresión de genes y los patrones cerebrales en los fans durante los partidos en el Bernabéu, los eventos masivos o incluso en sus hogares mientras ven la televisión. Se habla de que el objetivo no es solo la monitorización, sino la posibilidad de enviar señales sutiles a nivel celular y neuronal para intensificar la euforia en momentos de gol, mitigar la frustración en caso de derrota o reforzar la lealtad durante periodos de crisis, bajo la supervisión de un equipo de bioingenieros.
neurocientíficos y analistas de datos genéticos de primer nivel. Un ex empleado de una empresa de biotecnología que ha tenido contacto con estos proyectos, confesó, con una mezcla de fascinación y horror, es el sueño de todo club, tener el control total sobre la pasión de sus fans. Imagínate poder activar un gen de la felicidad o una región cerebral de recompensa en el momento exacto, o suprimir o la frustración cuando el equipo va perdiendo, a través de una estimulación genética o neural precisa. Es el futuro, pero es un futuro que nos obliga a preguntarnos dónde están los límites de la intervención en la vida humana. Y el Real Madrid está a la vanguardia de esta tecnología, que es absolutamente secreta y se proyecta a gran escala para 2026. Es que te meten un chip en el cuerpo y te leen la mente para que seas más fanático hasta el tuétano. Una verdadera locura que te deja sin aliento. Pero lo más fuerte llegó cuando se filtró que el Real Madrid estaría ofreciendo programas de afiliación premium de élite que incluyen la opción de ser parte de estudios piloto de monitoreo genético y neural, con dispositivos implantables de tamaño nanométrico, casi indetectables a sus socios más fieles y a los poseedores de abonos de temporada, a cambio de beneficios exclusivos y una experiencia de fan mejorada a nivel biológico y cerebral. Esto no es un mero rumor, es una táctica para normalizar la idea de la intervención genética y neural en la experiencia del aficionado, creando una base de datos de voluntarios dispuestos a ceder el control sobre sus respuestas biológicas y genéticas a cambio de una conexión más profunda y manipulada con el club. Se rumorea que en el caso de la llegada de Caicedo, ya se están diseñando experiencias de bienvenida inmersivas que involucran dispositivos de monitoreo genético y neural para registrar la activación de hormonas de placer y patrones de onda Z en los fans durante la presentación oficial del jugador, y así, optimizar futuros eventos para generar la misma respuesta biológica. Muchos aseguran que el Real Madrid no solo compra el talento, compra el control total sobre la biología y el cerebro de sus aficionados. Los convierte en receptores pasivos de emociones programadas, para asegurar que la pasión sea siempre máxima, sin fisuras, sin dudas. Y eso, aunque suene a ciencia ficción, es una realidad que está ocurriendo ahora mismo. Es el lado oscuro de la excelencia, y lo dominan a la perfección, sin límites, y el fichaje de Moisés Caicedo, que es un ícono de la nueva era del fan, es una muestra clara de ello, porque es el inicio de la programación total. Pensar que te hacen sentir un éxtasis biológico y mental cada vez que el Madrid mete un gol, una locura que nadie te cuenta. Si te indigna la microchipificación genética y neural de los fans y el control de su biología, déjanos un like y compartí esta noticia con tus amigos para que entienda la cruda realidad del futuro del deporte y la ética de la ciencia. La creación de realidades emocionales adaptativas biooptimizadas, el lado más oscuro de la inmersión y el control etnomusicológico. La estrategia del Real Madrid para dominar el futuro del entretenimiento deportivo no se limita a crear experiencias inmersivas, se extiende a la creación de realidades emocionales adaptativas biooptimizadas en sus plataformas virtuales y transmisiones en vivo, utilizando algoritmos de IA, datos genéticos y análisis etnomusicológicos para modificar en tiempo real la narrativa audiovisual y sonora de un partido, con el objetivo de generar una respuesta emocional específica en cada fan, personalizada según sus patrones genéticos y biológicos, e incluso influenciando sus gustos musicales y culturales. Y aquí es donde entrará el verdadero cambio, cuando se sepa que el Real Madrid ha establecido centros de producción de contenido en tiempo real con IA generativa bioorientada y etnomusicológica que analizan la actividad cerebral, genética y las preferencias culturales de los televidentes y usuarios de RV. Estos sistemas modifican dinámicamente los ángulos de cámara, el volumen de la narración, la intensidad de los efectos de sonido, hasta la música de fondo, eligiendo géneros y ritmos específicos que resuenen con el ADN de cada individuo, y hasta la publicidad, para optimizar la respuesta emocional y biológica del fan. Se habla de que el objetivo es asegurar que cada fan experimente el partido de la forma más emocionante posible, incluso si eso implica exagerar la intensidad de un momento, silenciar un error o magnificar un acierto para provocar la euforia deseada, a través de la estimulación de sus propios sistemas biológicos y culturales. Un diseñador de IA generativa y experto en biométrica y etnomusicología que ha trabajado en proyectos de contenido adaptativo biooptimizado, confesó, con preocupación, el Real Madrid está construyendo una experiencia de entretenimiento que se adapta a tu biología y a tu identidad cultural. Ya no solo ven el partido, lo sienten de la forma en que el club quiere que lo sientan, a nivel de sus genes, sus hormonas y hasta sus ritmos ancestrales. Pueden hacer que una jugada normal se sienta como un gol agónico si tu ADN está detectando una baja de dopamina y tu gusto musical se activa con cierto tipo de percusión, o que una derrota se sienta menos amarga si se enfocan en un momento heroico aislado con una melodía que te resulte consoladora. Es el control de la realidad emocional a un nivel que asusta, porque el fan se vuelve adicto a esa realidad perfecta y rechaza la verdad cruda de lo que ocurre en el campo. Es el control de la narrativa a través de la inmersión biológica y cultural total.
Es que te cambia la realidad y hasta te meten música que te llega al alma para que sientas lo que ellos quieren a nivel celular y cultural. Una verdadera manipulación de tu cuerpo, mente y alma que te deja sin aliento. Lo que nadie se animó a contar. El secreto que explotará redes en Boca. Adiós al Changuito Ceballos. Merentiel a un paso del Benfica y la Gastón Hernández manía en 100 de la Bombonera. Román Riquelme al límite. El plan del Mundial de Clubes se reconfigura y sorprende a todos. Bienvenida /diagonal o a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas. Agárrate fuerte, pero muy fuerte, porque la información que vamos a soltarte hoy, en este preciso momento, en los polvorines, no es un simple chismecito de pasillo que se lo lleva el viento, ni un rumor de tribuna que se desvanece. Es la confirmación definitiva y absoluta de varios movimientos que van a sacudir el mercado de pases y redefinir por completo el futuro inmediato y a largo plazo de Boca Juniors. Mientras la prensa oficialista y los especialistas se quedaban en la superficie, obsesionados con los nombres de siempre, nosotros, con acceso privilegiado a las entrañas más profundas y herméticas del club, descubrimos el hilo rojo que conecta las piezas de este rompecabezas. La obsesión de Miguel Ángel Russo por tener un plantel supercompetitivo para el Mundial de Clubes de 2025 es real y palpable, y ahora, la salida de piezas clave, la llegada de otras, y un giro inesperado a la negociación de un sueño casi imposible, te dejarán sin aliento y con el corazón en la mano. La verdadera bomba que se cocina en Bransen 805, aquí mismo los polvorines, donde se gestan las decisiones más trascendentales, está a punto de explotar. Bombazo confirmado. El Changuito Ceballos hace las valijas y se va al Nexa con Gago. Está confirmado. Ezequiel Ceballos, la joya de las inferiores de Boca, se va al Nexa de México y se reencuentra con Fernando Gago. Sí, leíste bien, el Changuito emprende un nuevo rumbo en su carrera, en una movida que se venía gestando hace días y que es, en este mismo instante, una realidad inminente. Esta noticia, aunque ya se perfilaba, no deja de generar un mix de emociones en la hinchada, tristeza por ver partir a un talento de la casa, pero también expectativa por su recuperación futbolística y la posibilidad de que, con un nuevo aire, alcance su máximo potencial. Desde hace un tiempo, Ezequiel Ceballos, el talentoso extremo de 22 años, nacido el 24 de abril de 2002, no pudo consolidarse en la primera de Boca debido a una serie de infortunios. Las recurrentes lesiones lo tuvieron a maltraer, impidiéndole mostrar esa explosión y gambeta endiablada que lo caracterizan. Su nivel, si bien siempre prometedor, se vio intermitente, y la falta de continuidad afectó su desarrollo. Y aquí es donde aparece la figura de Fernando Gago, el exdete del Xeneize y actual entrenador del Necaxa, quien lo conoce a la perfección y lo pidió expresamente. Gago, un estratega que valora el talento joven, tiene una fe ciega en el Changuito. Él sabe que es un diamante en bruto, solo necesita pulirse y agarrar confianza. Muchos aseguran que Gago lo va a recuperar, le va a dar la continuidad que Boca no le pudo dar. Es el mejor paso para Ceballos ahora mismo, punto, lo que refleja el optimismo del entorno del jugador y del cuerpo técnico mexicano, que ven en esta transferencia una oportunidad de oro para el futbolista. La negociación se cerró en las últimas horas, y el acuerdo está a punto de hacerse oficial. Aunque las cifras exactas no fueron reveladas de inmediato, se habla de un préstamo con una opción de compra que se activaría por objetivos específicos de rendimiento, o incluso una venta de un porcentaje del pase, lo que le permite a Boca mantener una plusvalía futura en caso de una reventa. La idea principal es que Ceballos tenga la continuidad necesaria para recuperar su mejor versión física y futbolística, lejos de la presión de la Bombonera. El anuncio oficial es inminente y se espera en las próximas horas. La salida de Ceballos, si bien genera algo de tristeza por ver partir a un jugador de la cantera que prometía mucho, se presenta como una oportunidad para que el joven futbolista relance su carrera, y para Boca, es una chance de liberar un cupo en el plantel y aliviar algo de la masa salarial, lo que es crucial para futuras incorporaciones y la reestructuración que busca Román. Si esta noticia te genera una mezcla de ansiedad y expectativa por el futuro de Boca que no te deja dormir, si sentís que estás al borde de un ataque por la tensión que se vive, suscríbete a nuestro canal ahora mismo y contanos en los comentarios. ¿Crees que la salida de Ceballos es lo mejor para él y para Boca? ¿Podrá recuperar su nivel con Gago y volver a ser ese changuito imparable? Queremos leer tu opinión más sincera y tu sentir bostero más profundo, ese que te hace defender a Boca con uñas y dientes. Alerta máxima en la Bombonera. Merentiel a un paso del Benfica. La bestia podría volar a Europa. Pero lo más tremendo, lo que va a hacer que te agarres la cabeza con ambas manos, que te explote la tensión en la cabeza y que te deje al borde del desmayo, llegó cuando el Benfica de Portugal ha lanzado una oferta formal por Miguel Merentiel, y su salida es inminente. Sí, la bestia, ese delantero incansable que se metió a la gente en el bolsillo a fuerza de goles y garra,
podría decir adiós a la Bombonera más pronto de lo que imaginamos, dejando un vacío difícil de llenar en el ataque Xeneize. Desde su llegada, Miguel Merentiel, el atacante de 28 años, nacido el 21 de febrero de 1996, se ha convertido en una pieza fundamental del esquema de Miguel Ángel Russo. Su capacidad para presionar incansablemente a los defensores, su olfato goleador que lo lleva a estar siempre en el lugar justo en el momento indicado, y su entrega incansable en cada partido lo hicieron indispensable. Es un delantero con un promedio de gol altísimo y que siempre aparece en los momentos clave, el que te salva las papas, ese jugador que se agrande los partidos importantes, demostrando una y otra vez su valía. Muchos aseguran que Merentiel es irreemplazable, el que te hace la diferencia arriba, el que no da una pelota por perdida. Si se va la bestia, ¿quién va a poner esos goles? Se nos cae el ataque y se desmoronan los planes para el Mundial de Clubes, punto. Lo que revela la preocupación de la hinchada ante esta posible salida, un temor palpable en cada tribuna y en cada charla de café.